continuar con el libro de los jueces, el capítulo 16. Vamos a ver la primera parte del capítulo 16, lo vamos a ver en dos viernes separados. Bueno, a raíz de esto que nos comentaba Twitty, vamos a tener un intervalo de un par de semanas con el libro. No quedan muchos capítulos, ya queda poco. Y nos tocan los primeros 22 versículos del capítulo 16, que no sé cómo estará titulado en su Biblia. Los títulos, sabemos, no son inspirados, son títulos que ponen los traductores. Pero en mi Biblia, la Biblia de Ryrie, el título que puso el autor, el traductor, el comentarista, es El fracaso de Sansón. Así se titula en mi Biblia, al menos, en la versión que yo tengo, El fracaso de Sansón. Lo cierto es que el fracaso de Sansón no comienza ahora a partir de lo que nosotros vamos a leer. Empezó muchísimo tiempo antes, cuando la piedad no acompañó el crecimiento del ministerio. Escuchamos todos estos últimos viernes acerca de lo que Dios había hecho con Sansón. Y también que junto con esta fuerza, este ministerio maravilloso que Dios le había dado, no había crecido su vida personal, su piedad. Y lo que ocurre en estos versículos que vamos a leer ahora es que acá sí se evidenció el fracaso de Sansón. Quedó a la vista de todos un proceso que venía de un tiempo y que lo preocupante es que él mismo no se percató, no se veía dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ocurre, no lo busquen, en el libro de Oseas, Dios le habla a Israel, capítulo 7, verso 8, y le dice, Efraín, hablando de Israel, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Dice el verso 11, Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Y dice, bueno, ¿dónde van a buscar ayuda que no va a ser en Dios? Ocurre como dice el Señor acerca de la sal. Dice, la sal si no sala, no sirve. No sirve para nada, es tirada en el camino. Y a Israel le había ocurrido una realidad que vimos aquí en la vida de Sansón, que comenzó un proceso del cual él no se dio cuenta. Y un plan maravilloso que Dios tenía para él, se ve truncado, se ve frustrado por esta falta de piedad. Y ocurre como con Israel, dice, fue torta no volteada, como una torta que se cocina mucho de un lado, se quema y del otro no. No se puede comer, no sirve para nada. Y esta es la realidad de este gran hombre de Dios. Los invito a leer el capítulo 16 a partir del verso 1, donde dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si mataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes, que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando la toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías
estaban en el aposento, mas él las rompió con sus brazos, como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con caderas para que moliese en la cárcel. Y el último versículo: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, comienza el texto que nos toca en esta noche diciendo, versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, una prostituta, y se llegó a ella. Y cuando leemos eso, bueno, así nomás lo dice, así arranca, así lo dice. Bueno, lo que pasa es que es una historia repetida en la vida de Sansón. Está escrito de esta manera como diciendo, bueno, sigue pasando lo mismo, viene contando lo que pase, y una cuestión que tan seria como lo que acabamos de leer, lo cuenta de esta manera, pues es una historia repetida. Es notable que Sansón venía del capítulo 15 de hacer unas hazañas increíbles. Terrible lo que había podido hacer. Pero eso que él había hecho en el capítulo 15 y en otras oportunidades, eso era de Dios, no era de él. Dios había hecho por medio de él estas cosas. Lo de él, lo de Sansón era esto. Él no tenía para aportar en lo otro, no tenía capacidad para tener esa fuerza extraordinaria. ¿Qué es lo que él podía aportar? Esto que pasó acá. Y así lo cuenta el relato bíblico. Dice, bueno, llegó, vio una prostituta, se acostó con ella. Porque es lo que él podía poner. Es una historia que se repetía. Y como decíamos recién, es que el ministerio no es lo mismo que la vida del ministro. Y a veces ocurre casos como estos, donde el ministerio no está a la altura de la vida del ministro. Mejor dicho, al revés, que la vida del ministro no está a la altura del ministerio. Y por eso vemos que esta es una historia repetida, que ya había pasado antes, que ahora vuelve a pasar, que vuelve a pasar después con Dalila. Una cosa que se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de cambio si no es en Dios. En la fuerza humana, en nuestra fuerza, en la fuerza de este hombre tan grande como Sansón. Si no es en Dios, no hay posibilidad de cambio. La historia se repite fatalmente. La cuestión es si nosotros en un momento no paramos y nos volvemos a Dios. Es como una avalancha. Dicen, la avalancha empieza una piedrita cada vez más grande, se van juntando más. Dice, bueno, a mitad de camino paramos acá, muchachos, somos muchos, hay mucho lío. No, la avalancha hasta que no llega abajo no para. En lo espiritual pasa lo mismo. Si en un momento le decimos, no, paremos acá, volvámonos a Dios y vamos a cambiar el destino de esto, solo no para. Solo no para. Porque lo que tenemos nosotros para aportar es esto, la carne. La posibilidad que tenemos es en Dios. Y Dios que puede hacer milagros, como hizo en la vida de Sansón. Puede parar la avalancha, si se acaban acá las piedras, arreglar las cosas. Esto de pensar que se va a parar solo es voluntarismo. Decir, bueno, no, ya va a pasar, ya, esto se va a solucionar en mi vida. No, si no nos volvemos a Dios, no se va a solucionar. La historia se va a repetir. Pensar que se va a solucionar sin buscar a Dios. Es voluntarismo. Es cuando uno está enfermo y viene uno, che, mejorate, qué bueno, no se me había ocurrido. Es voluntarismo. Bueno, mejorate, no comas esto, tratá de hacer reposo.
¿Qué tenemos que hacer? Aparte de orar y esperar que Dios nos sane, ¿no? Qué cosa terrible, ¿no? Que un juez de Israel, un hombre notable del pueblo de Dios, otra vez vuelve a caer por una mujer. Y qué cosa notable también, que él decide voluntariamente ir y meterse en una fortaleza filistea. Era una de las grandes ciudades filisteas donde él fue. Él hace estas cosas comprometiendo su vida espiritual, comprometiendo su testimonio, comprometiendo la investidura que él tenía. Él era un personaje notable en Israel. Era muy necesario. Dios lo estaba usando para librar a Israel de los filisteos que lo afligían hace mucho tiempo. Y él pone en juego todas estas cosas, haciendo lo que no debe hacer, yendo a un lugar que es peligroso. Decir, pero no tenés mejor lugar para ir que una fortaleza filistea. ¿No sabés que si a vos te pasa algo, para Israel es un problemón esto? No te metes ahí. Hermanos, tenemos que saber que no somos dueños. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y no podemos decidir de esta manera. Tenemos que saber que, así como nosotros vamos a trabajar, porque sabemos que hay consecuencias si no lo hacemos, y muchas veces no tenemos ganas, pero sabemos que bueno, hay que pagar los impuestos, tenemos que comprar la comida, tenemos que sostener la casa, y si no vamos a trabajar se va a complicar, porque esto va a traer consecuencias. Y cualquier persona con cierto grado de madurez entiende que aunque no tenga ganas, tiene que ir a trabajar. Sabemos que con lo espiritual pasa lo mismo. Hay cosas que tenemos que hacer, porque sabemos que van a tener consecuencias. Y no podemos actuar ligeramente así como hizo Sansón, porque tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos un testimonio que los demás ven, que afecta a la familia, que afecta la iglesia, que afecta al ministerio, que afecta a los que no lo conocen al Señor y saben que somos hijos de Dios. Por eso, hermano, antes de actuar, antes de tomar decisiones como esta, vamos para allá, hacemos esto, sin llegar al grado burdo como hizo este hombre que ya evidentemente estaba descarrilando mal en el final de sus tiempos y como decía, acá se ve el fracaso, la consecuencia del fracaso de Sansón. Antes de actuar, tenemos que pensar. Antes de reaccionar, antes de decir lo que no tenemos que decir, antes de comprar lo que no es prudente comprar, antes de tomar decisiones y empezar mucho, tenemos que pensar. Si nosotros pensáramos, muchas veces yo creo que al menos decisiones mías cambiarían. Muchas cosas, digo, si lo hubiese pensado 5 minutos, creo que hubiese sido distinto. Decisiones que tomamos, forma de responder, cómo gastamos la plata, sin duda cambiarían. Tenemos que tomar tiempo, tenemos responsabilidad. El domingo mencionábamos la canción que cantamos tantas veces, ¿no? Decimos, manos vacías que tú llenaste. Todos nosotros podemos dar testimonio que Dios llenó nuestras manos. Ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Para hacer lo que queremos? ¿Para meterla en el bolsillo? ¿Para decidir por nuestra cuenta? No, de ninguna manera. Somos deudores, no se espera esto nosotros. Ahora, dice el verso 3, que él ante esta situación se despertó a mitad de la noche, sacó las puertas de la ciudad, se las puso al hombro con su cerrojo y se fue. Y leemos en el texto así ligeramente, una proeza terrible. Las puertas eran enormes, por donde entraban los carros, entraba la gente, se cerraba para que los enemigos no entrasen, los cerrajes también, pesaban toneladas, eran puertas muy grandes. Él las sacó, se las puso al hombro y se las llevó 60 kilómetros de acá a Luján, cuesta arriba. Increíble la fuerza, la proeza que hizo Sansón. Ahora, cuando uno lee esto y piensa estas cosas, dice, ¿y para qué? Él fue, hizo lo que no tenía que hacer, se metió en el lugar que no tenía que estar, lo quieren matar. Y hace esto, agarra y se carga eso, 60 kilómetros para arriba y dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué utilizó la fuerza que Dios le había dado? No para pelear con los enemigos del pueblo de Dios, no para matar, sino para llevar las puertas 60 kilómetros para arriba en una montaña. No considero que esto que Dios le había dado no es para jugar, no es para entretenerse. Las capacidades que Dios le había dado, como pasa con nosotros, no son para expresar ira, para demostrar algún poder, si en algún ámbito tenemos algún poder de decisión. No son para demostrar nada. Si Dios nos dio alguna capacidad, es para glorificar a Dios con eso. Es para glorificar a Dios. Y acá se ve que él no se sabe si por ira, por enojo, por qué motivo. Usa algo que Dios le dio, no para glorificar a Dios, sino para demostrar una proeza increíble. Y esto pasa con los dones, esto pasa con el tiempo, esto pasa con los bienes, decíamos recién, la forma de gastar plata, la forma de ofrendar. Pasa con nosotros mismos, que somos herramientas, pasa con lo que Dios nos da, como este lugar, que escuchábamos recién, este deseo de, como en este tiempo, estar utilizando este lugar para predicar.
Las cosas que Dios nos da son herramientas. ¿Para qué? Para usarlas como Dios quiere. Las herramientas no son ni buenas ni malas, son herramientas. Son buenas en la medida que se lo usa para lo que sirve. Un martillo no es bueno ni malo, pero para clavar un clavo es muy bueno. Para cortar una milanesa no sirve. Entonces es malo el martillo. No, no es malo el martillo. Lo estamos usando mal. Y las cosas que nosotros tenemos, el centro deportivo, los bienes, los medios, aún nosotros mismos, somos herramientas que tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Porque para eso nos lo dio Dios. Sigue el verso 4 y vemos, como decíamos, la historia que se repite, que después de tener esta situación, encuentra a ¿quién? A Dalila, otra mujer que no era del pueblo de Dios, y como capítulos anteriores, como en el versículo 1, se ve ya en la vida de Sansón una constante. Una constante. Vuelve a pasar otra vez lo mismo. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un pensamiento, si el pensamiento es recurrente, el pensamiento termina llevando a una acción. Y la acción, si es en forma repetida, termina llevando a un hábito. Y un hábito, si es constante, forma una vida. Y la vida forma la constante de cómo nosotros vivimos. Queremos saber cómo somos, qué somos nosotros, pues tenemos que ver lo que hacemos. Bueno, esto nace en un pensamiento que lleva a una acción, que forma un hábito y que forma una forma de vida. Entonces, él vuelve a hacer lo mismo que ya había hecho antes. Y uno puede decir, siempre la misma historia. ¿Cuántas veces lo vemos en nosotros mismos? ¿No? A mí, no sé cómo a usted le pasará, a mí muchas veces me da vergüenza orar a Dios por las mismas cosas. Digo, Señor, otra vez te pido perdón por lo mismo. Y lo vemos en nosotros mismos. Y lo vemos en gente también en terceros. Decimos, otra vez lo mismo. Otra vez, ¿cómo puede ser otra vez lo mismo? A veces es más fácil verlo en los demás que en nosotros mismos, ¿no? Otra vez lo mismo. Y lo que ocurre es que en la carne no hay otra posibilidad. Dice el profeta, ¿mudará el etíope la piel? ¿El leopardo se le va a borrar las manchas? Dice, ¿cómo ustedes van a poder dejar de hacer el mal, hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Hermanos, tenemos que saber que la única salida, como decíamos recién, en Dios se puede. Si no, en la carne no hay posibilidad. La lucha de carne contra carne es una lucha perdida, y lo que va a pasar, aunque nosotros no querramos, es que se va a repetir la historia, y vamos a volver a caer en los mismos problemas, y vamos a volver a hacer las mismas cosas, como le pasó a Sansón. Y vamos a decir los versículos 5 y 6, cuando vienen los filisteos y le ofrecen esta cantidad de plata a Sansón, que era un montón de plata. Era el equivalente en plata de hoy, se podría decir más o menos, a 20 millones de pesos, unos $100.000 que le ofrece. Digo, qué bárbaro, ¿no? Que cita el monto la Biblia, porque en realidad, la verdad es que el monto no importa mucho, no como no importa, es un montón de plata. Sí, es un montón de plata, pero para el fin no importa la cantidad. Ocurre que la plata no cambia a las personas. La plata lo que hace es revelar lo que somos las personas. Lo que no importa no es el monto, lo que importa es el principio. A ella le ofrecieron un montón de plata. ¿Y qué reveló esto? Reveló los principios que tenía Dalila. Pero tenemos que saber que una circunstancia, un trabajo que ofrezcan, una cuestión de plata, como es en este caso, no puede cambiar un principio. Cuento la historia, no sé si será real o no, que había un empresario en un hotel muy importante y bueno, sin entrar mucho en detalle, porque chicos hoy, le hace por medio de un asistente una propuesta a una mujer que estaba allí cerca y le dice, bueno, acá vengo en representación de fulano, para hacerle una propuesta por unos $10 millones, ¿usted accedería? Lo piensa y dice, bueno, no me cierra por $10 millones. Bueno, sí, ahora vengo. Bueno, le ofrece por $1.000. ¿Usted quién se piensa que soy? Eso está establecido en la primera pregunta. Ahora estamos negociando el precio. Si el principio de Dalila hubiese sido firme, no importa si era esta cantidad de plata o lo que le hubiesen dado. Hermanos, tenemos que saber que una circunstancia no puede cambiar los principios. Nosotros nos manejamos por principios, no nos manejamos por cantidades. Si nosotros no tomamos un trabajo porque compromete o nuestro testimonio, o los días de reunión, o lo que fuese, pero por cierto puesto sí, ya el problema ahí es de principios, no es de plata. O sea, si es un trabajo, no quiero mencionar ninguno para no despreciar ningún trabajo, ¿no? Pero si me ofrecen trabajar de esto, no, pero no puedo ir a la reunión. Bueno, pero si me ofrecen gerente regional de todo Sudamérica, ahí lo pienso, porque es otra plata. Hermanos, cambió el monto. Lo que no puede cambiar es el principio.
no es una cuestión de trabajo, no es una cuestión de plata. Y nosotros nos manejamos por principios, porque sabemos que quien quebranta principios condiciona el cumplimiento de promesas. Si nosotros quebrantamos principios de Dios, condicionamos el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros, gracias a Dios. Pero muchas veces el plan se ve limitado por nuestra negativa. Así pasó a David, un hombre enorme, donde Natán va y le dice, yo te di el trono de tu Señor, las fronteras de tus enemigos, tantas cosas que le dio. Y te hubiera dado más, le dice. Se vio limitado el plan de Dios. ¿Por qué? Porque se quebrantó un principio. A veces la oferta nos parece interesante y ahí empezamos a pensar el principio, empezamos a negociar. No es cuestión de monto. No importa si es una pieza de plata, si es un peso, si son 10 millones, no importa. Es una cuestión de principios. Y hay cosas con las cuales no podemos negociar. Y esto se aplica al trabajo, se aplica a infinidad de cosas. Tenemos que acordarnos de esto cuando el zapato apriete, cuando la oferta sea tentadora. Porque muchas veces es fácil rechazar la oferta cuando no es tentadora. Lo complicado es cuando es tentadora. Ahí se complica un poco más. Pero no cambia. El principio es el mismo. Siguen los versos 7 a 14, donde vemos el relato donde empieza a decirle, bueno, si hacen de tal manera, y le miente, y va, viene, y lo atan, y se libera. Y este relato que leímos recién. Y hermano, nosotros vemos esto y tenemos que llegar a la conclusión que no se puede jugar con lo espiritual. Otra vez, él así como hizo con las puertas, se pone a jugar con esta situación. Algo totalmente falto de cordura, de prudencia. ¿Cómo va a jugar con esto? No se puede jugar. Esto se aplica a lo personal, se aplica a la familia, se aplica a la iglesia. No se puede jugar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ocurre que si nosotros empezamos a jugar con estas cosas sin darnos cuenta, nos vamos deslizando. Y cuando empezamos a jugar con cuestiones que son medio border, se dice, ahora nos vamos deslizando sin darnos cuenta. Allí dice, no lo busque, el Salmo 73. Verso 18, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Salmo 73, 18. Pero eso viene del 17, donde dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y después en el 19, dice, ¿cómo han sido asolados de repente? No, de vuelta. Estuvieron puestos en deslizaderos, se fueron desviando, y de repente fueron puestos, no, de repente fue la manifestación. Lo que ocurre de repente es la manifestación de decisiones que nosotros vamos tomando, situaciones que vamos permitiendo, que nos vamos deslizando, que es un proceso que termina en esta cosa. Esto fue lo que hizo este hombre. Empezó a jugar diciendo no es tan grave, yo lo manejo, lo voy manejando hasta que un día no lo manejo más. No lo manejo más, ¿y qué pasó? Vemos la situación que lo llevó a esta cuestión con Dalila. Vemos cómo ella lo fue importunando cada día hasta que llevó su alma a mortal angustia. Qué importante que es decidir bien, ¿no? Que es decidir bien para empezar. Él arrancó eligiendo mal, donde no tenía que elegir. Pero hay otra posibilidad, que es arrancar bien, elegir bien, y después edificar mal. Y lo que ocurre es más o menos lo mismo. Acá dice que llevó su alma a mortal angustia. Lo puso en una situación insostenible. Que un hombre con tremenda fortaleza física, su ánimo no lo pudo soportar. Dice el proverbio que la mujer no piadosa reduce el alma del hombre a un bocado de pan. A este nivel de miseria puede llegar la vida. Si elegimos mal, o si elegimos bien pero nos manejamos mal. Porque puede ser que la persona sea la indicada pero no guardar lo que tenemos que guardar. Es notable que allí en el verso 9, donde dice que tenía gente escondida en la casa, en el original dice, en la parte interior y más secreta de la casa. Ella estaba con Sansón hablando de estas cosas y ella tenía escondida gente de los filisteos en la parte interior y más secreta de la casa. Y hermanos, eso es lo que hay en el corazón natural. Nosotros, lejos de Dios, tenemos cosas escondidas en nuestro interior, en lo más secreto que no nos animaríamos a contar, que si entramos en este proceso de no decidir bien y permitir cosas, empezar a deslizarnos, terminan estas cosas como terminó acá. Nadie elegiría mal o nadie edificaría mal si supiera que la situación va a terminar en mortal angustia. Nadie quiere pasar por esta situación. Bueno, el secreto de todo esto está mucho antes. Está empezar a elegir bien y, habiendo elegido bien, edificar bien.
El secreto de esto está en cada ladrillo que ponemos. Ayer meditábamos en Rubén acerca de los 2 cimientos y yo decía, yo quisiera el ladrillito que me toca ponerlo bien. Y el de mañana, en la gracia de Dios, lo mismo. Y esto va formando la vida. Que la decisión que tomemos hoy sea un ladrillito bien puesto. Que no es poco. Uno dice, bueno, es poquito. No, esta actitud honesta, esto que a Dios agrada, esta visita, esto dar a alguien que necesita. Parece poquito. No, es un ladrillo bien puesto. Son decisiones que después se van a manifestar. Y acá le dice, si me cortan el pelo pasa esto. Pero el pelo sabemos que es una manifestación externa de lo interior. Acá la cuestión no era el pelo. Él, al contar lo que había en su vida, que era nazareo, que el pelo era porque era dedicado a Dios, lo que está haciendo, está poniendo en evidencia lo que ya pasó. ¿Qué es? Que la relación con Dios ya estaba rota. Son como las buenas obras, no somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras evidencian lo que hay adentro. Nosotros no podemos mostrar, dice Santiago, la fe. ¿Y cómo se ve? Se ve por las obras. Dice, no tenés que juzgar. No, juzgar no, pero las obras evidencian lo que hay en nuestros corazones. Y si dice Juan 3 que nosotros no podemos dejar de pecar, la conclusión que saca el apóstol es que quizás hasta la posibilidad cabe que no seamos ni siquiera hijos de Dios. Y acá manifiesta lo que ya pasó, que su relación con Dios estaba rota. Y los versos 18 y 21 dicen que viendo Dalila que él había descubierto su corazón, bueno, hace lo de los filisteos contra ti, y el verso 20 dice, y Sansón le dijo a los filisteos sobre ti, y cuenta que él despertó de su sueño, y se dijo, esta vez saldré, como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué cosa terrible, ¿no? Como decíamos al principio, esto fue un proceso del cual él no se percató. Él no se dio cuenta. Él dijo, voy a hacer como siempre. ¿Y qué pasó? Él no sabía que ya Dios no estaba con él. Una situación muy triste, pero que lamentablemente es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Dios es infinitamente misericordioso. Yo lo digo por mí. Dios es infinitamente misericordioso. Acá con Sansón tuvo 20 años de paciencia. Esto que nosotros leemos en un par de capítulos, fueron 20 años de este juego de Sansón, de este deslizarse, de estas cosas, siendo lo que era Sansón, teniendo lo que Dios le había dado a Sansón. A mí, hermanos, no sé, a mí me hace temblar. Pues yo muchas veces me pregunto, viendo cómo Dios me bendice y alguna cosa me permite hacer, digo, espero no estar en estos 20 años de gracia, porque a veces nos confundimos y pensamos que decimos, no, estamos más o menos bien porque fíjate lo que Dios me da, fíjate lo que puedo hacer, fíjate, estamos bien. Cuando en realidad estamos andando con el saldo rojo de la sube. Estamos en este periodo. Yo no quisiera estar en este periodo de 20 años. Es algo más común de lo que pensamos. Y a veces llega un momento donde Dios dice, como dijo el Señor en un momento, bueno, ¿quieren irse ustedes también? El Señor vino a buscar a los suyos, no quería que se vayan. Vino a morar entre nosotros, dispuesto a padecer la cruz, haciendo lo impensado, ese momento de separación con el Padre, cargando el pecado por nosotros. Tenía un interés grandísimo porque los apóstoles no se fueran. Sin embargo, en un momento cuando ante los cuestionamientos cuando dice, esto es muy duro. Bueno, si quieren ir ustedes también, hay un momento donde Dios dice, bueno, yo hice todo lo posible. Nosotros tenemos que saber que Dios no va a cerrar la puerta con llave para decir, listo, se acabó, no quiero saber más nada con vos. Pero si nosotros queremos soltar la mano, llega un momento donde Dios dice, mira, yo no quisiera, hice todo lo posible para que vos no te suelten. Pero si querés soltar la mano, bueno, anda. Arreglate. Y Dios entrega en este momento a Sansón a la dureza de su corazón. ¿El problema cuál es? Que generalmente cuando nos damos cuenta de estas cosas ya es tarde. Es cuando ya las evidencias, como ocurre aquí, son externas y ya la situación es casi terminal. Termina el verso 22 diciendo que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Gracias a Dios porque el pelo siempre vuelve a crecer. Porque en Dios siempre hay posibilidad. Gracias a Dios porque Dios siempre nos recibe. Dios mismo le dice a su pueblo, hasta las vejez yo mismo. Yo los hice, yo los formé, yo los creé. Hasta las canas los voy a aguantar, los voy a llevar. Gracias a Dios porque esto está en el corazón de Dios y es una realidad de nuestra vida. Evidentemente Sansón, después lo vamos a ver el próximo viernes que toque en el texto que sigue. Evidentemente Sansón se acercó a Dios y por lo que pareciera se volvió arrepentido, porque después no quiero spoilear como se dice ahora lo que sigue, ¿no? Pero Dios lo volvió a utilizar una vez más. Y siempre está la posibilidad
de volver a Dios. Allí está el rey Manasés, que creo que es el único del cual se dice que se excedió en hacer lo malo. Mire que hubo reyes malos en Israel, hicieron casi todo lo que se puede hacer. Sin embargo, de Manasés se dice, se excedió en hacer lo malo. Y yo ya van, no sé, casi 30 años de creyente, y yo me acuerdo un mensaje que escuché en los primeros días de convertido. Con el grupo de jóvenes fuimos a la iglesia de Sarandí, allí por zona sur, en Vicente López, donde viene nuestra hermana, y llevamos con nosotros a Jorge Escopazo, que predicaba. Y contaba él acerca de las cosas que Dios lo maravillaba, de Dios lo maravillaba y los atributos de Dios. Y Jorge dijo en aquella noche, sin embargo, después de tantos años, lo que más me maravilla es la misericordia de Dios. Y nos contó la historia de Manasés, el cual había hecho, se excedió en hacer lo malo, y cuando se arrepintió, Dios lo volvió a recibir. Al día de hoy me acuerdo, yo tenía poquitos días de creyente, y el pelo volvió a crecer. Lo que sí a veces es tarde para evitar las consecuencias, como pasó acá. El pelo volvió a crecer, Dios lo volvió a recibir. Dios vuelve a hacer nuevas todas las cosas. El tema que a veces ya las consecuencias es un poco tarde para evitarlas. Hermanos, vamos a terminar con un par de conclusiones. Si hay una frase que define a Sansón, ¿cuál es? Jugar con fuego. Sansón todo el tiempo jugaba con fuego. Y dice la palabra de Dios, ¿tomará el fuego el hombre en su seno sin que su vestido arda? ¿No va a poner fuego acá en la camisa sin que se prenda fuego? La respuesta es obvia, si ponemos fuego acá se nos va a prender fuego. No podemos jugar con fuego. A veces estamos acostumbrados a andar por el borde, decimos, bueno, no pasa nada, lo vamos manejando. Acá me porto así, afuera de otra manera, acá hablo así, afuera hablo de otra manera, acá gasto... Y vamos manejando situaciones, y vamos por el borde. El tema es que si andamos mucho por el borde, da la posibilidad que algún día nos resbalemos, como decíamos recién, y nos caigamos. Esto le pasó a grandes, le pasó a Sansón, un hombre notable, le pasó a David, el varón conforme al corazón de Dios. Un día andaba por el borde en la terraza, vio algo que no tenía que ver y patinó. Hermano, le pasó a gigantes como estos. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Tenemos que tener la decisión firme de no andar por el borde. No andar en situaciones que son al límite. Decir, ¿y pero qué tiene de malo? No me juzgues. No, bueno, no juzguemos, pero hay que tener cuidado, no podemos andar por el borde porque pueden pasar estas cosas. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Tenemos que velar si queremos acabar la carrera con gozo. Sabemos el caso de una persona que no acabó la carrera con gozo. Dios lo utilizó una vez más, lo vamos a ver después, pero con un final tristísimo. Y hay un peligro, que ¿cuál es? El del sueño profundo. Yo cuando leía estas cosas digo, ¿cómo puede ser que no se da cuenta? Tan dormido estaba que le ataron el pelo, le pusieron telas, se la clavaron con estacas. Se te mueve la cama así y no se despertaba. Venía después, tendría un pelo importante, no se había cortado nunca. Se lo raparon, no se dio cuenta. Estaba dormido, estaba muy dormido. Había entrado en un sueño profundo. ¿Cómo es que no se daba cuenta que le estaban haciendo todas estas cosas? Bueno, hermano, la verdad es que a nosotros nos sorprende, pero a veces nos pasa también. Entramos en un sopor. En un sopor que estamos así como dormidos, sí, pero no nos damos cuenta y a veces no, porque estamos como dormidos. Y hay una diferencia fundamental en el que está dormido y el que está muerto. El muerto no tiene vida, el dormido tiene vida. Eso es fundamental. Pero a los fines prácticos es casi lo mismo. A este hombre le hicieron un montón de cosas y estaba muerto, era lo mismo, no se daba cuenta. Y además tenemos que saber que el peligro de dormir es que saber que el diablo no duerme. El diablo siempre tiene un plan y perseverancia. Tenemos que saber que él no va a dormir. Todavía está esperando que cabeceemos. Yo una vuelta pasó, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, había una persona en Francia tomado un jardín de infantes. Y estaba atado todo con dinamita, tenía a todos los chicos con la maestra de jardín de infante con un pulsador en la mano. Y él, no sé qué locura había pedido, estaba mal de la cabeza, evidentemente. Y tenía el pulsador porque si le disparaban apretaba y explotaba la dinamita con todos los que estaban ahí. ¿Y qué hizo la policía francesa? Esperó. Y empezó a negociar, ¿y qué querés? ¿Cómo te lo damos? Después te lo llevamos, negoció, lo llevó largo, hasta que en un momento este hombre, por sueño, cabeció. Le pusieron 3 tiros en la cabeza a los francotiradores que estaban apostados. Estaban apuntando hacia horas, paciente, porque no duermen. Como el diablo tampoco duerme. ¿Y qué pasó? Cabeció fue el fin. 3 tiros en la cabeza, no llegó a apretar el pulsador, no llegó a apretar nada, pobre hombre, su estado mental lo pagó con la vida. Una pena, pero bueno, se salvaron los chiquitos. Y ese es el riesgo de cabecear, hermano. Estar dormido, estar sumidos en este sopor. Y por último, vemos acá los efectos fatales de la falsa seguridad. Sansón se sentía seguro. Dijo, esta vez me levanto, me voy como siempre. Y esa es la falsa seguridad. Y hermanos, esta es la seguridad que surge de la capacidad humana. Dice el Salmo, en Dios haremos proezas. El plan de Dios es llevarnos siempre en triunfo, en Cristo.
en Cristo. La otra seguridad, la de la carne, es una falsa seguridad. Eso es de la carne. Es que ocurre generalmente que nosotros tenemos una buena opinión de nuestra firmeza, de nuestra madurez. Nos es muy difícil dimensionar nuestra debilidad, dimensionar estas cosas en nosotros mismos. Pero tenemos que saber que esto es de la carne. ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es lo de los discípulos. Es decir, ¿seré yo, Señor? Uno me va a entregar. No, qué barbaridad, yo no. No, al contrario. Eran hombres de Dios, hombres espirituales. ¿Qué fue lo primero que dijeron? No, conmigo no, ¿eh? A Pedro le pasó, evidentemente después aprendió, porque todos empezaron a... ¿Seré yo, Señor? La otra falsa seguridad de la carne lleva a estas cosas. Si nosotros tenemos esta actitud de preguntarnos, ¿seré yo, Señor? Da la posibilidad que hagamos esto, porque yo me conozco mi miseria. Si nosotros reconocemos estas cosas, creemos lo que dice Santiago 1.17, que si hay algo bueno en nosotros es porque Dios lo puso. Nosotros no tenemos otra cosa para aportar, pero toda buena dádiva, todo don perfecto, si algo bueno tenemos es porque Dios lo dio. Hermanos, hoy más que nunca está de moda no temerle a nada, no tener miedo a nada, no, vos haces lo que quieras, sé feliz, no, la gente no le tiene miedo a nada. Lo terrible es que algunas de estas cosas entran en la iglesia y hoy, aunque nadie lo diga abiertamente, incluso el temor de Dios está devaluado. Bueno, hermanos, el temor de Dios aparta a los hombres del mal. El temer a Dios nos libra de estas cosas que le pasó a este gigante. Acabó una conjunción de factores. Uno fue el que nos habló Andrés hace un tiempo, ¿no? Rayito de sol, que Sansón significa rayito de sol, los padres lo que hicieron con él. Un contexto totalmente adverso, no fue sabia la crianza de los padres, le dieron lo que no debía, porque era rayito de sol, el hijo que esperaron tanto, y el contexto no fue bueno. Pero se sumaron decisiones personales. Se sumó que la paciencia que Dios tuvo con él 20 años lo llevó a confundir, a pensar que estaba bien y no se dio cuenta que andaba con el tanque de reserva. No se dio cuenta. Y hermanos, el hombre no es como dice la sociología, el hombre y su contexto, el hombre y su pasado. El hombre es el hombre y su relación con Dios. Siempre fue así y siempre lo va a ser. El hombre es el hombre y su relación con Dios. Gracias a Dios, porque como dice Romanos, Dios dice, todo el tiempo extendí mi mano, todo el tiempo extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor nos bendiga para poder velar y poner estas cosas en el corazón. Porque nuestro corazón no es mejor que el de Sansón, nuestra carne no es mejor que la del vecino inconverso. A veces hasta es peor, pero gracias a Dios que en Dios siempre hay posibilidad. En Dios hay una gracia infinita. Pero Omar lo dijo varias veces en estos días, ¿no? Pero el apóstol le dice a los corintios, pero su gracia no fue en vano para conmigo. Hay cosas que son por gracia. Nosotros en nuestra fuerza no las podríamos hacer nunca, empezando por la salvación y siguiendo por tantas otras cosas. Pero su gracia, dice Pablo, no fue en vano conmigo. Hay una partecita que nosotros tenemos que hacer y que es irreemplazable. Que siendo nosotros menos que nada, una mota de polvo en el universo, podemos estorbar el plan de Dios. Que Dios nos bendiga para poder meditar en esas cosas y preocuparnos, sino para agradar a Dios en todas las cosas, sabiendo que el que teme a Dios saldrá bien en todas las cosas. Oramos a Dios. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra. Cómo nos bendice ver en ella, Señor, tu misericordia, tu poder, que un día llegó a nuestra vida en la persona de Jesucristo e hizo posible nuestra salvación. Y junto con ella, Señor, nos diste de tu Espíritu, nos diste tantas cosas que no merecíamos, Señor, que no esperábamos, que no conocíamos, pero que hemos alcanzado por tu misericordia. Pero Señor, queremos rogarte por nosotros mismos, que nos dé la gracia de poder obrar en consecuencia. Señor, sabiendo lo inmensamente misericordioso y amoroso que eres, tú nos des un corazón deseoso de estar cerca tuyo, de agradarte en lo que hagamos, en lo que decidamos, en lo que pensemos, sino que tú nos ayudes a estar siempre en el centro de tu voluntad, para estar en comunión contigo, Señor, sabiendo que es así el lugar más seguro donde podemos estar. Por eso rogamos por nosotros mismos, te rogamos por la iglesia, nos des este corazón temeroso de ti, Señor, intentando que todo lo que tú tienes preparado para nosotros se pueda llevar a cabo, tú puedas cumplir tu propósito en nuestra vida y en la de la iglesia, para gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra. Ahora al separarnos queremos rogarte una vez más, Señor, por la actividad de mañana junto con Roosevelt y desde ya por la del viernes que viene junto con Quintana, para que tú nos des un tiempo espiritual donde pueda haber gente que conozca a Cristo como Salvador. Danos fruto en estas cosas, Señor, si es tu voluntad. Danos el gozo de poder ver gente que llega al conocimiento de Jesucristo. Gracias por este tiempo de comunión, por poder cantar juntos, cuánto bien nos hace, y también por tu palabra. Oramos, Señor, para que esto encuentre lugar en nuestros corazones, Señor, y pueda traer fruto cuando sea necesario, tú la traigas por medio de tu Espíritu a la mente. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, como escuchábamos hoy,